Millonario parapléjico se burló de un papá soltero hasta que hizo algo que la hizo llorar. No te lo vas a creer. Un papá soltero, conserje de un viejo edificio, se convierte en el inesperado héroe de una multimillonaria parapléjica. En una fría noche de diciembre de 2023, Juan Pérez termina su rutina de limpieza y se encuentra a Mariana López, la rica heredera con un oscuro secreto, llorando sola en el lobby. La imagen es impactante. Ella, en su silla de ruedas hecha de oro y tecnología avanzada, y él, con su uniforme de conserje gastado, se mira en un duelo que va más allá de lo material. ¿Por qué llorarías si tienes todo en la vida?, le suelta Juan sin pensar en las consecuencias. Mariana lo mira con desprecio, su risa amarga retumba en el aire helado del edificio, como si un simple conserje pudiera ayudarme. Mi riqueza puede comprar todo lo que necesito, pero hay algo en la presión de su mirada que hace tambalear su burbuja de arrogancia. Juan, sintiendo que ha cruzado una línea, le habla sobre su pequeña hija, Sofía. Sofía tiene discapacidad. Durante años luchamos y sí superó los obstáculos. Aprendió a caminar, Mariana. Si ella pudo, ¿por qué tú no? Las palabras de Juan resuenan en el aire tenso. Sus ojos, llenos de esperanza, rompen el frágil hielo que rodea a Mariana. En ese instante, una chispa de desasosiego se enciende en su pecho. Mariana reacciona, sorprendiéndose de la sinceridad de un simple conserje que le recuerda lo que ha olvidado, la lucha, la resiliencia. Las lágrimas comienzan a acumularse en sus ojos, pero se niega a dejarlas caer. ¿Cómo te atreves a hablar de mi vida? Su voz tiembla mientras sus muros de indiferencia empiezan a desmoronarse. En el fondo, empieza a cuestionarse si su fortuna realmente llenó los vacíos que ahora siente profundos. La noche avanza y las palabras de Juan resuenan como un eco en su mente. Mientras él sigue limpiando, ella comienza a confundir el lujo que la rodea con un vacío abrumador. Juan no ha hecho más que conectar su dolor con el de ella, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana siente un nudo en la garganta. Luchando contra la desesperación que la atormenta, aturdida por la revelación, Mariana ve a Sofía como el destello de luz que alguna vez creyó imposible, pero el pasado acecha. La preocupación de sus decisiones, la sombra de su riqueza, que a menudo le recuerda lo sola que se siente. Es un dilema, un juego de sombras y luces entre dos mundos separados por muros de acero. ¿Podrá Mariana abrazar la vulnerabilidad y seguir el camino de la esperanza que le ofrece Juan, con el corazón dividido y secretos que podrían destruir lo que está empezando a florecer entre ellos? El futuro se asoma inquietante y prometedor. El lector queda en suspenso, ansioso por saber si Mariana finalmente romperá el ciclo de la indiferencia o si volverá a encerrarse en su llamativo castillo de cristal. Hey, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí, y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Juan Pérez sabía que esa noche algo no estaba bien. Mientras terminaba de limpiar el vestíbulo del viejo edificio donde trabajaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando la vio. Mariana López, la joven millonaria, sentada sola en su lujosa silla de ruedas, hecha de un material que brillaba incluso bajo la tenue luz del lobby. Su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba una profunda tristeza. ¿Por qué lloras si tienes todo en la vida?, le soltó Juan sin pensar en las consecuencias. Ella giró la cabeza, sus ojos desafiantes casi destilaban veneno. ¿Qué podría saber un simple conserje sobre mi vida?, replicó con burla. Sin embargo, algo en su mirada, una pequeña grieta en su arrogancia, hizo que Juan sintiera que había tocado un nervio. Decidido a seguir adelante, Juan comenzó a hablar de su pequeña hija, Sofía, que había enfrentado desafíos aún mayores. Sofía tiene discapacidad, luchamos juntos y sabes que ella pudo aprender a caminar. Si ella lo hizo, ¿por qué tú no puedes? Sus palabras resonaron en el aire frío, cargadas de la esperanza que solía tener Mariana. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Mariana, aunque se negaba a dejarlas caer. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, preguntó, con la voz temblorosa mientras sus muros empezaban a tambalearse. Por un momento, en medio de su lujo, se sintió más sola que nunca. La riqueza que la rodeaba empezaba a perder su brillo, revelando el vacío que había intentado ocultar. Juan, sin saberlo, había encendido una chispa en ella, mientras él
Se movía por el vestíbulo, con la escoba en una mano y la esperanza en la otra. Mariana se encontró mirando a su alrededor, cuestionando su vida. Las sombras del pasado, sus decisiones y su fortuna pesaban sobre ella como una losa. ¿Podría ella permitir que su corazón se abriera? La vulnerabilidad parecía una trampa, pero el roce delicado de la posibilidad también la atraía. Juan, un simple conserje, había hecho lo que nadie había podido antes, conectar su dolor con el de ella. La tensión crecía en el aire y Mariana sentía el peso de cada segundo, cada pulso de su corazón resonando con preguntas sin respuestas. Podría abrazar la esperanza que le ofrecía Juan. El futuro se veía incierto y lleno de dudas, mientras los secretos que escondía podían destruirlo todo. En medio de la fría soledad del vestíbulo había algo en su mirada que prometía tanto. El lector queda en suspenso, ansioso por descubrir si Mariana romperá el ciclo de indiferencia o si regresará a su brillante prisión de cristal. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. La tensión en el vestíbulo se volvió casi palpable. Mariana estaba atrapada entre el eco de las palabras de Juan y la abrumadora soledad que había cargado por años. El silencio era pesado, como si el aire mismo se resistiera a permitir que estas dos almas se conectaran. Pero justo en ese instante, un estruendo rompió la atmósfera. La puerta principal del edificio se abrió de golpe y dos hombres encapuchados entraron, con miradas feroces y gestos amenazantes. «¡Todos al suelo!», gritó uno, mientras la voz del segundo resonaba con autoridad. Juan sintió el corazón detenerse. Todos, incluidos Mariana y él, se agacharon, mientras el sonido de pasos resonaba en el mármol del vestíbulo. La sangre de Juan se heló y por un momento se olvidó de su lucha, de Sofía y del dolor que había compartido con Mariana. Solo pensaba en la protección de su hija. Mariana, en un giro inesperado, intentó escapar, pero su silla de ruedas quedó atrapada en una alfombra. «¡Ayuda!», gritó, su voz mezcla de desesperación y miedo. Juan no lo pensó dos veces. Se lanzó hacia ella, sus manos temblorosas intentando liberarla. A pesar de su vulnerabilidad, algo en él ardía con determinación. «¡Suéltala!», gritó uno de los hombres, acercándose a ellos. El brillo del arma en su mano captó la atención de Juan, quien sintió cómo el miedo se apoderaba de él. Su mente estaba en caos, pero de repente una idea lo golpeó con fuerza. Recordó que Mariana había mencionado en su conversación lo mucho que valoraba el control y el poder que le daba su fortuna. Con un rápido vistazo a los hombres, vio su debilidad. No estaban solos, estaban asustados, y eso le dio un poco de valor. «¡Por favor!», exclamó Juan, alzando las manos. «Solo están buscando un lugar seguro. No necesitamos esto». La mirada del hombre se endureció. «Cállate, conserje, esto no es tu asunto». Pero Mariana, sorprendida por la defensa que recibió de un hombre a quien había menospreciado, decidió actuar también. «Él tiene razón, yo puedo hacer algo, tengo dinero», dijo, el miedo asomando en sus ojos, pero también un atisbo de coraje. «Podemos negociar, no tienen que hacer esto». Los hombres se miraron. La avaricia brilló en sus ojos y Juan sintió una punzada de incredulidad. ¿Estaba Mariana dispuesta a usar su riqueza para salir de esta? «Dame tu teléfono», dijo uno de los hombres. Mariana, aún temblando, buscó en su bolso y se lo pasó, con la amenaza aún latente en el aire. De repente, un alarmante sonido retumbó. Un estruendo fuera del edificio, seguido de gritos y sirenas. Era la policía. El rostro de los hombres se volvió pálido. «¡Es una trampa!», gritaron, y en un movimiento desesperado comenzaron a moverse hacia atrás, pero un tropezón y una caída hicieron que uno de ellos disparara su arma. El sonido del disparo resonó con un eco aturdidor y Juan sintió que todo se ralentizaba. La bala atravesó el vestíbulo y Mariana cayó al suelo con un grito. «¡No!». Juan se lanzó hacia ella, su corazón palpitando con furia y miedo. Cuando llegó, vio que su cara estaba pálida y sus ojos aterrorizados. «Mariana, ¿estás bien?». La pregunta fue una agonía en su pecho. Pero lo que vio a continuación dejó helado a Juan. «¡Sangre!». Mariana miró a Juan y murmuró «¿Por qué?», mientras su cuerpo parecía desvanecerse. En ese instante, Juan sintió que el mundo que había comenzado a reconstruir para ellas dos se desmoronaba. Se dio cuenta de que la verdad no solo era su dolor, sino algo mucho más oscuro.
La herencia de Mariana era un laberinto de secretos, pero el más profundo era que su fortuna había sido manchada de sangre. ¿Era ella realmente la multimillonaria sin preocupaciones que él había creído? ¿Qué conexión tenía con estos hombres? Las preguntas comenzaron a girar en su mente, justo cuando la sirena de la policía se acercaba. Las luces parpadeaban y Juan sintió que algo terrible estaba a punto de revelarse. Atrapados entre el horror y el dramático desenlace que se avecinaba, el destino de Mariana y el de Juan estaban en juego. La esperanza que una vez brilló comenzó a desvanecerse, dejando solo sombras de lo que podrían haber sido. Todo estaba en la balanza y el rugido de la verdad parecía inminente. ¿Podría Juan salvar a Mariana y al mismo tiempo enfrentarse a los secretos que amenazaban con destruirlos a ambos? El tiempo se agotaba y el lector queda en suspenso, deseando conocer qué horror se desvelará en el próximo giro de esta historia. La tensión en el vestíbulo se volvió insoportable. Mariana yacía en el suelo, su rostro pálido y el miedo en sus ojos. Juan sintió una ráfaga de adrenalina, una ola de desesperación. «Mariana, por favor», gritó, intentando sostenerla. Pero más que el horror de la herida, lo que lo desarmaba era el silencio que siguió al disparo, un silencio pesado que parecía devorar la habitación. La policía se acercaba. Las sirenas eran un eco furioso, pero los hombres encapuchados estaban aún en el espacio, nerviosos, llenos de furia y miedo. «¡Salgan todos rápido!», gritó uno, apuntando a la puerta. Pero Juan no podía moverse. No puedo dejarla», pensó mientras la angustia le nublaba la mente. Entonces un nuevo sonido rompió el aire crispado. Una voz familiar resonó desde el fondo del vestíbulo. «¡Detenerse, policías!». Era Thomas, el hermano de Mariana. Con su rotunda figura y una mirada fría, apareció como un fantasma de su pasado y Juan no pudo evitar sentir un escalofrío. «Thomas, ¿qué haces aquí?», respondió Mariana, su voz temblorosa, luchando por comprender. «Siempre he estado cerca, hermanita», dijo él, sus ojos escaneando a los hombres armados. Para sorpresa de todos, su tono se tornó amenazador, pero no parece que los hombres equivocados sean ellos. «¿Qué?», murmulló Juan en estado de shock. Las palabras de Thomas lo perturbaron. ¿Qué significaba eso? Estos hombres eran más que criminales. Mariana, visiblemente confundida, trató de levantarse, pero su fuerza resbalaba con cada intento. Esa confusión pronto se convirtió en horror cuando Thomas, en un giro inesperado, sacó un arma de su chaqueta. «Ustedes no tienen idea de quiénes están tratando», dijo mirando a los hombres con un destello en los ojos. Todo el aire pareció encapsularse en un solo momento. «¿Qué estás haciendo, Thomas?», gritó Mariana, su voz ahora llena de pánico. «¿No entiendes ellos? No, tú no entiendes, Mariana, esa fortuna que tanto valoras», dijo él su voz ahora un susurro oscuro, «viene con un costo». Juan sintió que su corazón se detenía. Esa frase lo atravesó como un cuchillo. «Un costo». «¿Qué sabes de la herencia de Mariana?». No entendía, pero había algo en la mirada de Thomas, algo que derribaba la imagen de familia perfecta que Mariana siempre había presentado. Los hombres se movieron, ansiosos. «No queremos problemas, amigo», comenzó a hablar uno, pero Thomas apenas lo dejó terminar. «Ustedes están en el camino equivocado, créanme». Y entonces, en un instante de locura, Thomas apuntó su arma hacia ellos. Juan gritó: «¡No, espera!». Pero los hombres, en un movimiento introspectivo de supervivencia, echaron a correr hacia la salida, abandonando el caos. Las palabras flotaban en el aire cuando el ruido de los pasos se desvaneció y las sirenas se intensificaron. Mariana, temblorosa y pálida, miró a su hermano. «¿Qué has hecho?». «No te preocupes, hermana. Todo esto es parte del plan». Una risa fría escapó de sus labios y justo en ese momento el rostro de Juan se tornó en confusión. Era demasiado oscuro. «¿Qué plan? ¿Qué plan?», preguntó. «Lo que nunca pude decirte», respondió Thomas, y el mundo de Mariana se tambaleó. Sudor frío le resbaló por la frente mientras Juan se alejaba un paso, porque lo que estaba por revelarse cambiaría todo. «Eres una carga y es hora de que lo entiendas», completó Thomas, apretando el arma como si fuera su propia alma. Todo en el vestíbulo se derrumbó. Las sirenas, la confusión, la sangre en ese momento, fue un lío de emociones, de secretos que estallaban como burbujas. Juan, paralizado, sintió que las palabras que había compartido con Mariana cayeron fuera de contexto. La verdadera naturaleza de este mundo que Mariana había construido empezó a desmoronarse, y con ella cualquier esperanza de que la conexión que habían forjado pudiera sobrevivir. Antes de que Juan pudiera siquiera entender el alcance de la traición, Mariana gritó: «No, no me hagas esto», pero era demasiado tarde. El caos ahora era absoluto, y mientras el futuro de todos pendía de un hilo, un nuevo enemigo se alzaba entre ellos, más cerca de lo que todos jamás hubieran imaginado. ¿Cuál sería el precio que
Pagaría Mariana para salvarse, y Juan podría confiar en ella alguna vez más. La historia solo comenzaba a desvelarse y el lector quedaba suspendido entre la revelación y el horror. La tensión en el vestíbulo se volvió insoportable. Mariana yacía en el suelo, su rostro pálido y el miedo en sus ojos. Juan sintió una ráfaga de adrenalina, una ola de desesperación. «Mariana, por favor», gritó intentando sostenerla. Pero más que el horror de la herida, lo que lo desarmaba era el silencio que siguió al disparo, un silencio pesado que parecía devorar la habitación. La policía se acercaba. Las sirenas eran un eco furioso, pero los hombres encapuchados aún estaban en el espacio, nerviosos, llenos de furia y miedo. «Salgan todos rápido», gritó uno apuntando a la puerta, pero Juan no podía moverse. No puedo dejarla», pensó mientras la angustia le nublaba la mente. En ese instante, un nuevo sonido cortó el aire crispado. Una voz familiar resonó desde el fondo del vestíbulo. «¡No se muevan!». Era Tomás, el hermano de Mariana, que apareció como un fantasma de su pasado. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tomás, ¿qué haces aquí?», respondió Mariana, su voz temblorosa, luchando por comprender. «Siempre he estado cerca, hermana», dijo él, escaneando a los hombres armados. Su tono se tornó amenazador. «No parece que los hombres equivocados sean ellos». «¿Qué?», murmuró Juan aturdido. Las palabras de Tomás lo perturbaron. La tensión aumentaba. Mariana, visiblemente confundida, trató de levantarse, pero su fuerza iba en declive. Y entonces, en un giro inesperado, Tomás sacó un arma de su chaqueta. «Ustedes no tienen idea de quiénes están tratando», dijo mirando a los hombres con un brillo en el ojo. Todo el aire se encapsuló en un solo momento. «¿Qué estás haciendo, Tomás?», gritó Mariana, su voz llena de pánico. «No entiendes». «No, tú no entiendes, Mariana. Esa fortuna que tanto valoras viene con un costo». «¿Un costo?», preguntó Juan, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras parecían una puñalada que había detrás de la herencia de Mariana. Los hombres temblaban de miedo. «No queremos problemas, amigo», comenzó a hablar uno, pero Tomás apenas lo dejó terminar. «Ustedes están en el camino equivocado», y en un instante de locura, Tomás apuntó su arma hacia ellos. Las sirenas resonaban más cerca. Juan gritó: «¡No, espera!». Pero los hombres, en un movimiento introspectivo de supervivencia, echaban a correr hacia la salida, abandonando el caos. Las palabras flotaban en el aire cuando el ruido de sus pasos se desvanecía y las sirenas se intensificaban. Mariana miró a su hermano. «¿Qué has hecho?». «Todo esto es parte del plan», respondió Tomás, la risa fría escapando de sus labios. Juan sintió un escalofrío. «¿Qué plan?». Tomás se acercó a Mariana, su mirada era intensa, casi aterradora. «La fortuna que creíste que tenías no te pertenece. Todo lo que has vivido ha sido una fachada». Juan frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Tu madre estaba involucrada en cosas oscuras, Mariana. La clave de nuestra riqueza venía de un negocio sucio que tu padre había tratado de ocultar». Los recuerdos asaltaron la mente de Mariana. Su madre, las llamadas extrañas en la noche, los hombres que habían estado en su vida, la presión siempre presente. Ahora todo tenía sentido. «No, no puede ser». «Sí, y te han estado vigilando. La gente de la que creías que estabas a salvo no te ha dejado en paz», agregó Tomás. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», gritó Mariana. Sus ojos reflejaban miedo y dolor, el nudo en su garganta era inmenso. «Porque pensé que podrías manejártelo, que podrías cambiarlo. Pero no lo hiciste», contestó él, su voz era una mezcla de frustración y tristeza. «Ahora esto es lo que somos, y cariño, la única salida es enfrentar lo que está por venir». Justo en ese instante, un sonido rompió la atmósfera. Un golpe en la puerta principal, seguido de una voz fuerte. «¡Policía, abrir la puerta!». Ambos hermanos se miraron en un silencio helado. Todo estaba estallando a su alrededor. Juan sentía que el mundo se desmoronaba. El aliento le faltaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Mariana, y había en su mirada un temor profundo que Juan nunca había visto antes. «No hay vuelta atrás», respondió Tomás, la sombra de una sonrisa siniestra cruzando su rostro. «Esto es solo el comienzo». El destino de Mariana y Juan se pendía de un hilo, y un misterio aún más profundo se cernía sobre ellos. ¿Qué secretos de su familia estaban a punto de salir a la luz? Con el miedo palpable, el futuro podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La tensión en el vestíbulo se volvió insoportable. Mariana yacía en el suelo, su rostro pálido y el miedo en sus ojos. Juan sintió una ráfaga de adrenalina, una ola de desesperación. «Mariana, por favor», gritó intentando sostenerla. Pero más que el horror de la herida, lo que le desarmaba era el silencio que siguió al disparo, un silencio pesado que parecía devorar la habitación. Las sirenas de la policía resonaban cada vez más cerca. «No, no, no», murmuró Juan, su corazón latiendo rápido. Se sentía atrapado entre el caos y la angustia que lo rodeaba.
Mariana, con lágrimas en los ojos, susurró «Juan». El sonido de su voz era un hilo desgastado, pero él sabía que debía actuar rápido. «Tomás, haz algo», gritó buscando la ayuda de su hermano, pero Tomás, con el arma aún en mano, parecía perdido en sus propios pensamientos. El rostro de Mariana se tornó de confusión a horror. «¿Qué ha pasado ahora, Tomás?», cuestionó su voz temblando. Entonces una explosión repentina desgarró el aire. La puerta principal voló por los aires, astillas volando en todas direcciones. Juan se agachó instintivamente, cubriendo el cuerpo de Mariana con su propio. El eco del estallido resonó y una figura oscura emergió de entre el humo. Era un hombre delgado con una máscara que ocultaba su rostro. Sin pensarlo, levantó una pistola hacia Tomás. «Vas a pagar por lo que hiciste», rugió. La rabia en su voz resonaba entre los restos de la puerta. «No, espera», gritó Tomás retrocediendo, pero fue demasiado tarde. Un disparo rompió la tensión del momento y el proyectil impactó de lleno en el hombro de Tomás, quien gritó de dolor cayendo al suelo. La escena quedó en un caos absoluto. Juan sintió que todo se detuvo. «Tomás», Mariana gritó, el terror y la angustia apoderándose de ella. Juan la miró, notando la agonía en su rostro, cuando de repente algo cambió. El hombre que disparó no se detuvo. En un giro impactante se dirigió hacia Mariana. Y Juan se lanzó hacia él, el instinto de proteger a Mariana empujándolo. Logró derribarlo y en la lucha la máscara del atacante se deslizó, revelando un rostro familiar. Juan se congeló. «José», balbuceó, su voz llena de incredulidad. Era José, el amigo de la infancia de Mariana, el que había desaparecido sin dejar rastro años atrás. Pero en su mirada había una dureza desgarradora, un rencor que parecía no haber desaparecido con el tiempo. «Siempre supe que llegaría el día», dijo con una sonrisa torcida, mientras Juan lo mantenía sujetado en el suelo. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Juan, sintiendo que el mundo se le venía abajo. «Siempre estuviste del lado de Mariana, del lado de una traidora», escupió. Sus ojos ardían con desdén. «Lo que no sabes, Juan, es que Mariana y su familia están enredados en cosas que nunca imaginaste. Su fortuna no es solo un legado, es un maldito precio, y yo era parte de ello». Las palabras de José resonaron como un trueno en el aire tenso. Mariana temblaba, el horror en su rostro era indescriptible. «No, no es cierto», murmulló, como si intentara hacer que su propia verdad funcionara. «Tu madre tenía tratos con gente peligrosa, y tú, tonta, no lo sabías. Esa riqueza que admiras viene de un lugar oscuro, horroroso», continuó José, su voz ahora cargada de rencor. «Tu familia me arruinó, y yo estoy aquí para cobrar la deuda». Juan sintió que un frío helado se apoderaba de su pecho. Todo lo que creía acerca de Mariana, de su vida de lujo, se tambaleaba. «Mariana, dile que no es cierto», exigió, buscando la verdad en sus ojos. Mariana, entre lágrimas, suplicó: «No sé de qué habla José. Mi madre, ella». La confusión la rodeaba, sus palabras se desvanecían. Sin embargo, antes de que pudiera aclarar, un nuevo sonido resonó, un golpe en la puerta trasera, seguido de más voces. «¡Policía, al suelo!», gritaron en la distancia. La situación se intensificó. Mientras todos se miraban, atónitos, Juan sabía que el tiempo se acababa. La verdad, la traición, la herencia oscura de Mariana estaban al borde de ser reveladas. «¿Qué haremos?», preguntó él, su voz temblando. «Lo que sea necesario», dijo Tomás desde el suelo, respirando con dificultad. «Pero primero hay que salir de aquí». El caos aumentaba y las decisiones que tomaran a continuación podrían cambiarlo todo. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Una oscuridad latente acechaba al grupo y Juan sintió que el terror de lo desconocido se acercaba. La tensión en el vestíbulo era insoportable. Mariana yacía en el suelo, su rostro pálido mostrando el miedo intenso en sus ojos. Juan sintió que el tiempo se detenía mientras una oleada de adrenalina corría por sus venas. «Mariana, por favor», gritó sollozando suavemente mientras intentaba sostenerla, pero más allá del horror de la herida, el silencio que siguió al disparo lo desarmaba. Algo en el aire estaba a punto de romperse. Las sirenas se hacían más fuertes, el caos inminente. Mariana, entre lágrimas, murmuró: «Juan». Su voz débil arrastraba el peso de una vida entera de secretos. De repente, un golpe resonó en la puerta, un trueno ensordecedor que sacudió todo a su alrededor. La gente de afuera, la espera frenética, se tornaba cada vez más peligrosa. De un instante a otro, los ojos de Juan se encontraron con los de Tomás, quien estaba en el suelo, respirando con dificultad. «No hay vuelta atrás», dijo con un aire tenso, pero antes de que pudiera decir más, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ayuda, ayuda!». La voz venía del umbral y se alzó como un grito de auxilio. Era Sofía, la pequeña hija de Juan, empujando la puerta, que había sido cerrada para contener el caos.
Con sus ojos abiertos de par en par, se asomó al vestíbulo y la escena que encontró allí la hizo detenerse. Gritos, llantos, una oscuridad aplastante. «El peligro no es aquí, Sofía, sal de aquí», gritó Juan, pero sus palabras estaban atrapadas en un abismo de desesperación. La pequeña, usualmente tan valiente, se quedó paralizada por lo que veía. Sin saber cómo, la situación se complicaba aún más, y en ese momento, mientras todos se miraban, algo inesperado sucedió. La puerta, que en cualquier otro momento habría sido su salvación, se abrió de golpe. Una sombra apareció y Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era José P. No el amigo de la infancia que conocía, era un hombre transformado, oscuro y enloquecido. «Él tiene que morir», sentenció José con una mirada que ardía en furia. El mundo pareció pararse. «Ustedes no lo entienden. Él está detrás de todo esto». Con esas palabras, el viento se llevó cualquier atisbo de esperanza. Mariana miró a José, sus ojos ahora llenos de horror. «¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado? ¿Tu madre?», comenzó José, pero su voz se quebró. La incertidumbre y el odio en sus ojos llenaban el vestíbulo. Ella estaba involucrada en algo más grande. Cada decisión que tomaste, cada gusto por el lujo, venía de sangre. Tu familia ha estado escondiendo oscuridades y tú eres solo una pieza en este juego. El rostro de Mariana se descompuso. «No, no puede ser», susurró. Juan, confundido, sintió que el suelo se desvanecía. Era posible que todo lo que creía se desmoronara en un solo instante. «Esto es solo el principio», continuó José, mirando a Mariana a los ojos con un rencor tremendo. «Tu madre vendió su alma. Ahora tú también estás en la mira de aquellos que quieren cobrar la deuda». El tiempo parecía acelerarse. Sofía, todavía plantada en el umbral, sintió una tremenda presión en su pecho. El aire pesado se hacía difícil de respirar. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó, su voz temblando. «Cállate, niña», gritó José, su vista enfocada en Juan, y de repente todo se tornó caótico. Fue como si el mundo retumbara. Tomás, con el arma en mano, observó la escena y en un giro crítico levantó su arma. «Tú no te llevarás a mi hermana, no lo harás». Antes de que nadie pudiera reaccionar, un sonido ensordecedor interrumpió la escena. La puerta que había sido forzada anteriormente se abrió de golpe y más agentes de policía irrumpieron en el vestíbulo, el caos alcanzando un punto crítico. «Al suelo». «Todo el mundo al suelo», gritó uno de ellos. Las balas volaron y el tiempo se disolvió en un instante de terror. Juan vio cómo la mirada de José se tornó visceral, llena de desesperación. En un movimiento frenético, empujó a Sofía detrás de un sofá y Juan lo siguió, protegiendo a su hija. «No, por favor». «No», escuchó gritar a Mariana, pero él no podía arriesgarse. El puñado de secretos se desmoronaba y en el caos Juan sintió un intenso nudo en la garganta. «Mariana, sálvate», gritó, mientras el sonido de disparos resonaba por todo el vestíbulo. Pero en medio de todo esto algo se apoderó de él. La imagen de Mariana, su tristeza y la revelación de que habían sido manipulados. La pregunta que iba y venía era la misma: ¿quién realmente era Mariana? Mientras el eco de las balas reverberaba, el destino de todos pendía de un hilo. ¿Podrían salir de este caos sin perderse a sí mismos? La historia apenas comenzaba y el verdadero horror aún estaba por revelarse. La tensión en el vestíbulo era insoportable. Mariana yacía en el suelo, su rostro pálido mostrando el miedo intenso en sus ojos. Juan sintió que el tiempo se detenía mientras una oleada de adrenalina corría por sus venas. «Mariana, por favor», gritó, sollozando suavemente mientras intentaba sostenerla. Pero más allá del horror de la herida, el silencio que siguió al disparo lo desarmaba. Algo en el aire estaba a punto de romperse. Las sirenas se hacían más fuertes, el caos inminente. Mariana, entre lágrimas, murmuró: «Juan». Su voz, débil, arrastraba el peso de una vida entera de secretos. De repente, un golpe resonó en la puerta, un trueno ensordecedor que sacudió todo a su alrededor. La gente de afuera, la espera frenética, se tornaba cada vez más peligrosa. De un instante a otro, los ojos de Juan se encontraron con los de Tomás, quien estaba en el suelo, respirando con dificultad. «No hay vuelta atrás», dijo con un aire tenso, pero antes de que pudiera decir más, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ayuda, ayuda!». La voz venía del umbral y se alzó como un grito de auxilio. Era Sofía, la pequeña hija de Juan, empujando la puerta que había sido cerrada para contener el caos. Con sus ojos abiertos de par en par, se asomó al vestíbulo y la escena que encontró allí la hizo detenerse. Gritos, llantos, una oscuridad aplastante. «El peligro no es aquí, Sofía, sal de aquí», gritó Juan, pero sus palabras estaban atrapadas en un abismo de desesperación. La pequeña, usualmente tan valiente, se quedó paralizada por lo que veía. Sin saber cómo, la situación se complicaba aún más, y en ese momento, mientras todos se miraban, algo inesperado sucedió.
La puerta, que en cualquier otro momento habría sido su salvación, se abrió de golpe y una figura emergió del umbral. Era José, pero no el amigo de la infancia que conocía. Era un hombre transformado, oscuro y enloquecido. Él tiene que morir, sentenció José con una mirada que ardía en furia. El mundo pareció pararse. Ustedes no lo entienden. Él está detrás de todo esto. Con esas palabras, un sentimiento de horror se extendió por el vestíbulo. Mariana miró a José, sus ojos ahora llenos de horror. ¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado? ¿Tu madre? Comenzó José, pero su voz se quebró. La incertidumbre y el odio en sus ojos llenaban el vestíbulo. Ella estaba involucrada en algo más grande. Cada decisión que tomaste, cada gusto por el lujo, venía de sangre. Tu familia ha estado escondiendo oscuridades y tú eres solo una pieza en este juego. El tiempo parecía acelerarse. Sofía, todavía plantada en el umbral, sintió una tremenda presión en su pecho. El aire pesado se hacía difícil de respirar. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó, su voz temblando. «Cállate, niña», gritó José, su vista enfocada en Juan, y de repente todo se tornó caótico. Fue como si el mundo retumbara. Tomás, con el arma en mano, observó la escena y en un giro crítico levantó su arma. «Tú no te llevarás a mi hermana, no lo harás». Antes de que nadie pudiera reaccionar, un sonido ensordecedor interrumpió la escena. La puerta que había sido forzada anteriormente se abrió de golpe y más agentes de policía irrumpieron en el vestíbulo, el caos alcanzando un punto crítico. «Al suelo. Todo el mundo al suelo», gritó uno de ellos. Las balas volaron y el tiempo se disolvió en un instante de terror. Juan vio cómo la mirada de José se tornó visceral, llena de desesperación. En un movimiento frenético, empujó a Sofía detrás de un sofá y Juan lo siguió, protegiendo a su hija. «No, por favor, no», escuchó gritar a Mariana, pero él no podía arriesgarse. El puñado de secretos se desmoronaba y en el caos Juan sintió un intenso nudo en la garganta. «Mariana, sálvate», gritó, mientras el sonido de disparos resonaba por todo el vestíbulo. Pero en medio de todo esto, algo impactante ocurrió. El propio Tomás levantó su arma y disparó. El eco del disparo resonó y en un giro asombroso, la bala impactó en José. La escena se congeló. José cayó al suelo, su mirada de odio transformada en sorpresa. «¿Por qué?», murmuró antes de que la vida se desvaneciera de sus ojos. Juan quedó atónito. «Tomás, ¿qué hiciste?», gritó, su mente en shock. La verdad se desmoronaba. «¿Qué acaba de pasar?». Mariana, con lágrimas corriendo, miró a Tomás con horror. «¿Por qué lo mataste?». Él sabía. «Cállate, no entiendes», replicó Tomás, su rostro lleno de frustración. «Él era un peligro. Todo lo que hemos vivido, toda esta vida de lujos y secretos. No podemos permitir que se revele». Juan sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué secretos? Cada palabra era un golpe en su pecho. Mariana, confundida, comenzó a llorar. «Todo era una mentira, mi madre. Los tratos, no puede ser cierto». La sirena de la policía aún resonaba afuera, pero dentro el caos se había transformado en un asombro colectivo. La verdad había cambiado su curso. ¿Qué más sabían? ¿Qué otra mentira se derrumbaría? Mientras la confusión reinaba, Juan se dio cuenta de que esta no era solo una lucha por la vida, era una lucha por la verdad. ¿Hasta dónde llegarían los tres para proteger su historia, su secreto? La historia, que había sido pura y sencilla, ahora estaba tejida con malezas de traición y oscuridad. ¿Quién estaba realmente detrás de aquellos eventos horribles? Todo estaba en el aire. Y en ese momento, Juan supo que el laberinto apenas comenzaba a revelarse. Podrían sobrevivir a sus propias verdades. El tiempo apremiaba y el futuro se desvanecía. La tensión en el vestíbulo era insoportable. Mariana yacía en el suelo, su rostro pálido mostrando el miedo intenso en sus ojos. Juan sintió que el tiempo se detenía mientras una oleada de adrenalina corría por sus venas. «Mariana, por favor», gritó, sollozando suavemente mientras intentaba sostenerla. «Más allá del horror de la herida, un silencio opresor envolvía la escena. Todo estaba a punto de romperse. Las sirenas ya retumbaban en la distancia. La angustia llenaba el aire. Mariana, entre lágrimas, murmuró. «Juan», su voz era un hilo desgastado de desesperación. Justo entonces un estruendo sacudió la puerta. Alguien llamaba, la gente afuera gritaba. «Sofía, sal de aquí», gritó Juan, pero era como si su mente estuviera atrapada en una pesadilla. Y de repente la puerta se abrió de golpe y un hombre surgió de la oscuridad. José, el antiguo amigo de la infancia de Mariana, había regresado, pero ya no era el mismo. Su mirada ardía con una rabia contenida. «Él tiene que morir», dijo, señalando a Tomás, el hermano de Mariana. «Ustedes no entienden. Él está detrás de todo esto». El tiempo pareció detenerse brevemente mientras la revelación golpeaba como un rayo. Juan sintió que el mundo se desmoronaba. «José, no», gritó Mariana, su voz llena de horror. «Tú no sabes lo que estás diciendo». Tomás retrocedió, su cara contorsionándose en una mezcla de confusión y furia. «¿Qué está pasando?».
¿Por qué estás aquí? José avanzó, una mueca de desdén deformando su rostro. Tu familia ha estado jugando con fuerzas que no pueden controlar, y ahora es hora de que paguen. Con eso, un grito desgarrador resonó en el vestíbulo. Era Sofía, plantada en el marco de la puerta, aterrorizada, mirando a su padre y a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Papá, mamá. Juan, sintiendo que el pánico lo invadía, se lanzó hacia ella. Sofía, aléjate. Pero ya era demasiado tarde. Un tiro sonó, resonando en la habitación como un trueno, y todo se cubrió de silencio. Juan se giró, dándose cuenta de que el disparo no había venido de José, sino de Tomás. La bala había impactado justo en el lado de José, que cayó al suelo. Su mirada era de incredulidad, como si no pudiera entender lo que había pasado. ¿Por qué? Murmuró antes de que la vida se desvaneciera de sus ojos. El impacto de la escena fue como una explosión. Mariana gritó, ahogada en llanto. No, no puede ser. Su voz resonaba en el vestíbulo como un eco. De desesperación, Juan sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Tomás, ¿qué hiciste?», gritó, el miedo y la confusión inundando su mente. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lo mataste?». Pero Tomás no parecía asustado. Su rostro era una mezcla de alivio y furia. «Tú no lo entiendes, Juan. Este es el final de sus juegos. Tu familia ha estado manejando cosas oscuras, y ahora hay que cortarlas de raíz». «No, no puede ser cierto», comenzó a gritar Mariana. Entonces, una verdad que había estado oculta se deslizó entre ellos como un veneno. Sofía, con los ojos llenos de miedo, se acercó lentamente al cuerpo de José. «¿Qué significa esto, papá?». Su voz era un susurro, y aunque pequeña, contenía una inmensa incertidumbre. Él conocía los secretos. «Sofía, no puedes confiar en ellos», respondió Tomás, apuntando con su arma al cuerpo inerte. Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de pasos resonó en la entrada principal. Más policías, más sirenas. El caos se intensificó. Juan sintió que el aire se hacía denso, sabía que tenía que actuar. «Mariana, Sofía», gritó, su voz temblando, buscando salvar lo que quedaba. «¿Qué vamos a hacer? Estamos atrapados», exclamó Mariana desesperada. «Lo que sea necesario para protegernos. No podemos dejar que esto se sepa», dijo Tomás, su mirada resuelta, como si estuviera listo para matar de nuevo. La situación se hizo más crítica y un giro inesperado se avecinaba. La revelación de José resonó en sus mentes, como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Qué secretos estaba dispuesto a desenterrar Tomás? ¿Cuáles eran las verdaderas raíces de su fortuna, los viles negocios de su familia? Todo estaba en juego. El nudo en el pecho de Juan se hacía más fuerte. Estaban en medio de un laberinto de mentiras, y el camino hacia la verdad era más oscuro de lo que jamás habrían imaginado. Las sirenas aumentaban, pero el verdadero horror estaba dentro del vestíbulo, un secreto capaz de destruirlos a todos. Mientras el futuro se desvanecía entre sombras, el miedo se agarraba con fuerza en sus corazones. La escena en el vestíbulo era un torbellino de emociones. La sangre de José manchaba el suelo y Mariana no podía dejar de gritar. «No, ¿por qué hiciste eso?». Su voz resonaba entre ecos de confusión y horror. Juan, aturdido, miraba a Tomás, quien tenía el arma aún en la mano, su rostro marcado por una mezcla de triunfalismo y pánico. «Escúchame, Mariana, él era un peligro. Teníamos que protegernos», respondió Tomás con fuerzas entrecortadas. «No podíamos dejarlo hablar. Tú no entiendes. Todo está en juego aquí». Las sirenas de la policía retumbaban afuera, intensificando el sentido de peligro. Juan sintió que el nudo en su pecho se volvía más pesado. «Mariana, tenemos que salir de aquí». «Ahora», gritó, arrastrándola hacia un rincón, lejos del caótico septiembre que se desataba. Su voz era una mezcla de temor y desesperación. Sofía, todavía en el marco de la puerta, temblaba. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con ojos asustados. Juan la miró, su corazón se rompía al ver su inocencia al borde del abismo. «Corre, Sofía, ve a la cocina. Quédate allí y no salgas por nada del mundo», ordenó mientras su mente trataba de buscar una salida. «No, no puedo dejar a mi hermana aquí», replicó Tomás. Su tono estaba frío, casi como si fuera un desconocido. «Ella necesita saber la verdad». Dentro del vestíbulo la tensión era casi tangible. Mariana, con el rostro bañado en lágrimas, sentía que la realidad se rompía a su alrededor. ¿Cuál verdad esta? «La que nos trajo hasta este punto». José estaba en lo correcto. Todo esto fue una mentira. Su voz resonaba llena de dolor. «Silencio», gritó Tomás, su tono falto de compasión. Pero eso fue lo que desató el caos que tanto temían. De repente, un grupo de policías barrió el umbral, equipos tácticos listos. Al suelo, rugieron apuntando hacia ellos. Juan sintió que el mundo se desmoronaba en ese instante. «Baja el arma, Tomás», gritó con un impulso de urgencia. Pero Tomás estaba fiero, atrapado en su propia ira.
¿Y qué pasa con todo esto? Esto no termina aquí, aulló enfrentándose al oficial que se acercaba. Mariana, con una brizna de valentía, se apartó de Juan y se acercó a Tomás. Por favor, no debemos seguir así, no quiero más muertes. Ya hemos perdido suficiente, sus palabras parecían resonar entre la niebla. Juan la miró sintiendo una chispa de esperanza. Mariana, tienes razón, Tomás, no más violencia, esto solo nos lleva a más dolor. La tensión se mantuvo, pero los ojos de Tomás comenzaron a vacilar. La policía rodeaba el área con cautela y de pronto Tomás, al ver la mirada de desesperanza en su hermana, bajó lentamente su arma. ¿Qué estás haciendo?, gritó uno de los oficiales. Baja el arma, escuchen, soy solo un hombre asustado. No quiero más sangre en mis manos, dijo Tomás, su voz ahora quebrada. Pero Juan no podía confiar del todo, aún había un borde de locura en su mirada. Sofía, vuelve aquí, Juan gritó, al ver que su hija emergía con un pequeño oso de peluche ajena al peligro. Sal. De aquí, los policías, aún atónitos, se movieron rápido, tomando control de la situación. Con un último retazo de deseo de redención, Tomás dejó caer el arma. Está bien, hazlo. Estoy listo, su voz apenas un susurro. Todo se hizo silencio mientras las luces de los coches policiales se reflejaban en sus rostros. El tiempo parecía detenerse. La confusión se desvanecía, reemplazada por la calma que antecede a la tempestad. Todo había cambiado. Juan tomó la mano de Mariana, encontrando consuelo en su conexión, un remanente de esperanza en medio del dolor. Ambos miraron a Sofía y vieron un destello de su antigua felicidad. Al final, el desastre se había evitado, pero a un alto costo. El pasado se desvanecía, dejándolos en un futuro incierto. Lo que estaba claro era que las mentiras seguirían persiguiéndolos. Así, entre risas nerviosas y un nuevo entendimiento, comenzó un capítulo completamente nuevo. Pero tú, querido lector, no puedes dejar que esta historia se detenga aquí. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora, alimenta el algoritmo y ayuda a que sigamos creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes N-I-U-N segundo, M-S para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este viaje apenas comienza y tú quieres ser parte de él, hazlo ahora.